Hoy, en Cuadernos de la Historia. Hoy seréis testigos de cómo invadí España. Mañana, nada será igual. En 1808, la historia de España se partió en dos. Lo que parecía que iba a ser solo una invasión extranjera, acabó convirtiéndose en algo mucho más grande, mucho más profundo. Vamos a ver cómo la Guerra de la Independencia no fue solo una lucha contra Napoleón, sino también, y esto es lo importante, la primera gran revolución que intentó cambiar el país para siempre. Y esta es la idea clave de todo lo que vamos a contar. Porque, a ver, mientras en los campos de batalla se luchaba contra el ejército más poderoso del mundo, en la sombra, en las ciudades asediadas, en reuniones casi secretas, se estaba librando otra guerra. Una batalla por el alma y, sobre todo, por el futuro de España. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos viendo la debilidad de la monarquía española, que era mucha. Luego, cómo Napoleón se aprovechó de ella, el estallido de la furia popular, ese doble carácter de guerra y revolución, el increíble experimento liberal de Cádiz y, al final, el desenlace tan paradójico que tuvo todo este conflicto. Para entender por qué Napoleón vio a España como una presa tan fácil, primero tenemos que mirar hacia adentro, a un palacio real que estaba, la verdad, carcomido por las intrigas y la debilidad. A ver, el panorama era desolador, no nos engañemos. Teníamos un rey, Carlos IV, que estaba más interesado en la caza que en gobernar. El poder real lo ejercía su válido, Manuel Godoy, que era odiado por casi todo el mundo. Y para colmo, el propio heredero, el futuro Fernando VII, conspiraba contra su padre. Si a esta crisis interna le sumamos una flota destrozada en Trafalgar y una sumisión total a Francia, bueno, es que el cóctel para el desastre era perfecto. Y claro, Napoleón, que era un genio estratégico y un maestro de la manipulación política, vio esta crisis interna y no dudó ni un segundo en utilizarla para sus propios fines. La jugada de Napoleón fue magistral y además rapidísima. Primero, usó la excusa de atacar Portugal para firmar un tratado que le permitía cruzar España con sus tropas. Pero claro, esas tropas nunca se fueron quedando, instalándose en ciudades clave. Después aprovechó una revuelta interna, el famoso motín de Aranjuez, para llamar a un rey debilitado y a su ambicioso hijo a Bayona, y allí dar el golpe de gracia. Y aquí está el punto de no retorno, las abdicaciones de Bayona. Napoleón, así de simple, les arrancó la corona a los Borbones y se la puso a su hermano, José. De un día para otro, España se encontró con un vacío de poder total. El rey legítimo era un prisionero y el nuevo rey un usurpador impuesto por un ejército extranjero. Toda la legitimidad se había hecho añicos. Y mientras las élites políticas, digamos que se doblegaban en Francia, el protagonismo de la historia pasó de los palacios a las calles. Concretamente, a las calles de Madrid. El 2 de mayo no fue un plan militar, para nada. Fue una explosión de pura rabia. Artesanos, tenderos, gente de la calle, armados con lo que tenían a mano, se lanzaron contra el ejército más avanzado de Europa. ¿Y por qué? Porque estaban viendo cómo se llevaban a los últimos miembros de la familia real. Fue un acto de desafío tan puro como desesperado. La represión francesa fue terrible, inmortalizada para siempre por Goya, por supuesto. Pero aquí Napoleón cometió un error de cálculo tremendo. Pensó que la sangre sembraría el miedo, pero lo que sembró fue la ira. La noticia de la masacre de Madrid corrió como la pólvora y se convirtió en la chispa que encendió una guerra total en todo el país. Y con esta guerra popular nació un concepto que cambiaría la historia militar para siempre: la guerrilla. No eran ejércitos formales, eran partidas de gente corriente que golpeaban y desaparecían. Atacaban convoyes, mensajeros, vamos, que convirtieron el control del territorio en una auténtica pesadilla para los franceses. Fue una guerra de desgaste que desangró poco a poco al poderoso ejército imperial. Y esto nos lleva de nuevo a nuestra idea central. Mientras las guerrillas luchaban en las montañas y los ejércitos en el campo de batalla, se estaba librando otra lucha. Una lucha de ideas sobre qué tipo de España debía surgir de todas esas cenizas. En el fondo se enfrentaban dos Españas. Por un lado estaban los defensores del antiguo régimen, que luchaban por la vuelta del rey absoluto y el orden de siempre. Y por otro, los liberales, que vieron en esta crisis una oportunidad única de crear una España nueva. Una España basada no en súbditos que obedecen, sino en ciudadanos con derechos, protegidos por una constitución. La guerra fue una auténtica montaña rusa, larga y brutal. Hubo momentos de euforia como la increíble victoria en Bailén, que fue la primera vez que un ejército de Napoleón era derrotado en campo abierto. Pero también de desesperación total, cuando el propio emperador entró en España barriendo toda resistencia.
El punto de inflexión, curiosamente, llegó a miles de kilómetros. La desastrosa campaña de Napoleón en Rusia en 1812 le obligó a retirar tropas, y eso dio a los aliados, a los británicos de Wellington, la ventaja que necesitaban para el golpe final. Y mientras la guerra arrasaba la península, en una ciudad del sur, casi una isla rodeada por el mar y los cañones franceses, se estaba produciendo la revolución política. En medio de todo ese caos, Cádiz se convirtió en el cerebro de la resistencia. Estaba protegida por la flota británica, así que era el único lugar seguro donde los representantes de la nación, incluidos los que venían de América, podían reunirse. Y mientras fuera sonaban los cañones, dentro estaban a punto de hacer una revolución, con papel y tinta. El resultado fue la Constitución de 1812, conocida por todos como la Pepa. Y esto es fundamental. Por primera vez se ponía por escrito que el poder no venía de Dios al rey, sino que residía en la nación. Establecía la división de poderes, la igualdad ante la ley, la libertad de imprenta. En la práctica, era un documento que desmantelaba por completo el antiguo régimen. Para la Europa de 1812, esto era algo radicalmente moderno. Pero la historia de España está llena de ironías. Y el final de esta guerra es quizá una de las más trágicas. Se ganó en el campo de batalla, pero se perdió, al menos temporalmente, en el frente político. Con el ejército francés en plena retirada por toda Europa, Napoleón no tuvo más remedio que firmar la paz y reconocer a Fernando VII como rey. La guerra militar había terminado, la victoria era un hecho. Y la vuelta del rey fue apoteósica. El pueblo, que se había desangrado luchando en su nombre durante 6 años larguísimos, lo recibió como un auténtico salvador. Era el símbolo de la victoria, de la independencia recuperada. Era, literalmente, el deseado. Y entonces llegó la traición. Apoyado por los sectores más reaccionarios del país, Fernando VII firmó un decreto que lo anulaba todo. La Constitución, las reformas, las libertades, todo el trabajo de Cádiz borrado de un plumazo. El mismo rey por el que se había luchado para crear una nación de ciudadanos restauraba el absolutismo más férreo, como si nada hubiera pasado. Pero aunque el rey restauró el absolutismo, había cosas que ya no se podían borrar. La lucha contra el invasor había forjado una conciencia nacional moderna. La semilla del liberalismo, plantada en Cádiz, germinaría una y otra vez, dando lugar a un siglo entero de conflictos entre la vieja y la nueva España. Y al otro lado del Atlántico, el vacío de poder en la península fue la señal que las colonias americanas esperaban para iniciar su propio camino hacia la independencia. Y esta es la pregunta que queda flotando. La guerra dio a luz a la nación española en su sentido moderno, sí, pero también abrió una brecha profundísima entre dos formas de entender el país. Una lucha entre absolutismo y liberalismo que se convertiría en el drama central de los siguientes 100 años. La respuesta, quizás, es que fue las dos cosas a la vez.